Galénica, somos ciencia y tecnología. Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta actividad de Galénica, este webinar de aseguramiento de la calidad. Como es de costumbre, Galénica está comprometida con comunicar y socializar aquellas actualizaciones que nos parezcan pertinentes de conocer en el entorno del laboratorio clínico y también de bancos de sangre y también laboratorios de investigación, si es que aplicara en algunos casos, para irles mostrando algunos avances que por supuesto van ocurriendo tanto en el tema de los materiales control que hay disponibles hoy en día en el mercado, como también por supuesto protocolos y sistemas de verificación y validación que siempre nos son atingentes al momento de implementar una técnica o, por qué no decirlo, chequearla una vez que se hace un movimiento dentro del mismo laboratorio, desplazamiento de una unidad a otra, o un cambio circunstancial en alguna de las unidades, temperatura, humedad, etcétera. Por lo tanto, siempre está a bien estar vinculado con estos protocolos y sobre todo cuando se actualizan y cambias de versión. Eso es lo principal que nos convoca hoy día. También les voy a contar yo algunas novedades de materiales que tenemos disponibles, sobre todo para el área preanalítica, que ya se está controlando de alguna manera con los equipamientos, pero yo les voy a plantear un nuevo escenario que es bastante novedoso y que nos abre una ventana hacia meternos un poquito más en esta área en cuanto a la parte preanalítica, pero vinculada al intralaboratorio. Lo primero que les quiero comentar, estas instrucciones también las voy a dar al cierre de mi charla, ¿ya? Porque si se va a ir agregando más gente, es que al fin de esta actividad, luego de la charla que va a dar Gabriel Milarino, vamos a hacer una actividad Kahoot, que es una serie de preguntas animadas, ¿no es cierto?, sobre las mismas actividades que vamos a estar conversando. Y ya les comento que los 3 primeros lugares de esta actividad van a tener premios. Esos premios consisten en primer lugar, se va a ganar una beca para asistir al curso de más profundidad de este mismo protocolo, LP6 segunda edición, que incluye también la utilización del software que permite interpretarlo correctamente y procesarlo. Y el segundo y tercer lugar, vamos a premiar al podio completo, el segundo y tercer lugar se va a llevar un licenciamiento por 3 meses de esta misma herramienta, para que sí puedan no solamente conocer la información, sino también aplicarla. Así que, esperando que se motiven, les cuento que la plataforma que vamos a utilizar para esta actividad, que es esta serie de preguntas o trivia, se requiere que descarguen en su teléfono celular la aplicación llamada Kahoot. Esto está en Google Play o en App Store. O si tienen en su computador, también pueden indirectamente conectarse a través de kahoot.it de Italia o kahoot.com. Les va a pedir en algún momento que ingresen un código. Ese código nosotros se los vamos a entregar al final de la actividad para que puedan participar. Como les comento, es importante que lo tengan a mano esto, para que quizá empiecen ya a descargarla. Yo les recomiendo de sobremanera que la aplicación la trabajen en el teléfono y el computador, o donde están asistiendo a la charla, lo tengan libre, porque les vamos a ir mostrando las preguntas en el computador y en el teléfono ustedes van a poder contestar en unos cuadros de colores. Lo importante es que cuando ingresen a esta aplicación, al fin de la actividad, ingresen con un nombre y un apellido real. No coloquen, digamos, ni sobrenombre, ni algo que los identifique que no sea su nombre y su apellido, ya que con eso nosotros después los vamos a trazar con la lista de inscripción para hacer válida la licencia y también la beca en el curso. El curso, como les comento, empieza el 14 de junio y las licencias son válidas por 3 meses, que sería el segundo y el tercer lugar. Importante, por temas de transparencia, la beca no es transferible y las licencias van a ser inscritas a nombre del laboratorio donde la persona trabaja para que participe. Ese dato también se lo vamos a solicitar, ¿ya? Y en caso de que sea una persona que está, no sé, pues, en formación o que trabaje quizá de manera independiente, tendría que hacérnoslo saber para poder hacer válida la licencia. Y esto es súper importante. Aquí esto se lo pedimos más que nada como criterio. Aquellas personas que se estén conectadas en la actividad, pero que sean asesores o que sean proveedores como nosotros mismos, los instamos a que no participen en el concurso, porque en realidad si nosotros estamos muy vinculados al área de capacitación, no tiene sentido que le quitemos el cupo a una persona que está trabajando y que quiere implementar esto, digamos, en su lugar de trabajo. Por lo tanto, todas aquellas personas que, como les digo, trabajen exclusivamente como asesores de calidad o en empresas de rubro similar a la de nosotros, por favor, que esta actividad se la dejemos a los clientes, a los que se lo están conectando. Ya eso se los pido
como un favor también, y porque es lo justo que ocurra en este tipo de actividades, que no nos vayamos nosotros mismos a ir participando. No, no necesariamente vamos a ganar el concurso, pero me refiero a que no lo dejemos al azar. Por lo tanto, lo importante es que ustedes no se inscriban en la actividad. Y lo último es que cuando ustedes vayan viendo las preguntas las van a ver en la pantalla de su computador o ordenador, y en el celular van a ver esos cuadritos con símbolos que van a representar la respuesta de cada uno de los cuadros que hay abajo. Por ejemplo, va a decir, no sé, protocolo tanto, etcétera, etcétera. Y ustedes en el celular van a pinchar el color de la alternativa que es la correcta. Por eso que es importante tenerlo en las dos plataformas. En el computador nosotros les vamos a mostrar las preguntas, y ustedes en el celular van a poder contestarla para poder participar. Dicho esto, y a modo de apertura también de esta actividad, les voy a comentar un poco que nosotros como Galenica, en la subdivisión de control de calidad, hemos ido de a poco creciendo en nuestra estructura, de manera tal de soportar toda la confianza que ustedes como clientes nos han depositado, tanto en proyectos de implementación de conectividad, como del mismo soporte en control de calidad con nuestro software que actualmente estamos utilizando, que es Unity Real Time. Y esto se debe a que de alguna forma Galenica tiene esto generado como una pequeña empresa dentro de la empresa. Tenemos en esta estructura a la gerente de ventas, que es Paula Díaz, que actualmente es mi jefa directa, tecnólogo médico también. Yo que soy el subgerente representante de esta división, y en Santiago tenemos a 3 especialistas de producto con especialidad en distintas áreas, que están acá conectados con nosotros, que es Carlos Bravo, Alonso Morales y Eduardo Llanes. Ellos cada uno tiene cierto liderazgo en áreas específicas. Y también tenemos a 2 personas que son ingenieros informáticos, de técnico informático, que hacen la parte también de conectividad y soporte. Acá tenemos el caso de Adrián Marambio, y quien se nos agregó hace más o menos 2 meses, un poquito más de 3 meses en realidad, que es Álvaro Lira, que también es ingeniero informático, y que nos va a permitir con esta estructura ir creciendo para darle cada vez más profesionalismo a nuestra postventa, que cada día es más exigente, sobre todo en el contexto de pandemia, donde hay que habilitar muchos canales en línea y de soporte remoto. Y por supuesto, además de nuestros 3 vendedores y especialistas principales del área metropolitana, tenemos a 4 representantes de venta de regiones, uno posicionado más en el norte de Chile, y los otros 3 más hacia el sector sur. De todas formas, nosotros ya hemos redistribuido levemente la cartera para que más representantes de venta lleguen hacia el norte de Chile. Así que para que estén atentos, porque vamos a empezar a hacer actividades. En cuanto vuelva la presencialidad, iremos a hacer eventos abiertamente allá al norte. Por el momento lo vamos a hacer remoto, pero tenemos ese norte de implementar prontamente una visita masiva a esa área de Chile. En la agenda que nos convoca, la primera actividad, que la voy a dar yo, tiene relación con algunas nuevas soluciones que tenemos tanto para la etapa preanalítica como para controlar aquellas metodologías que detectan el virus SARS-CoV-2, ya sea de manera directa, con biología molecular, y también de manera indirecta, que sería a través de los anticuerpos de lo que es serología infecciosa. Sobre la primera etapa, que tiene relación con la preanalítica, ¿qué es lo que les tengo que contar? Que nosotros siempre, cuando los laboratorios clínicos implementamos un sistema de gestión y al mismo tiempo tenemos establecidos ciertos indicadores, lo que buscamos nosotros siempre es asegurar una cadena de valor, en donde hay un resultado que queremos que sea correcto, para lo cual tenemos un tiempo apropiado para hacer esa medición, ¿no es cierto? Tanto desde que llega la muestra hasta cómo lo procesamos, como cómo se entrega ese resultado, qué tan rápido lo hacemos, que la muestra sea correcta. Aquí nos vamos a detener un poquitito, tiene relación con que sea obtenida en el tubo correspondiente, con el anticoagulante correspondiente, si es que aplica, también tratada correctamente, y por supuesto que el paciente al cual voy a estar sometiendo a la toma de muestra para esta condición en particular, también que esté preparado correctamente, con las horas de ayuno que correspondan, con la posición fisiológica que correspondan. Recuerda que hay algunos exámenes que se toman en posición horizontal, otros de pie, etcétera, o en descanso, en reposo o en movimiento. Todo eso es importante para que la muestra tenga calidad, y debe ser también interpretado sobre referencias correctas, que es un tema que tenemos que ir vigilando continuamente, sobre todo cuando hay actualizaciones en las plataformas analíticas y en los procedimientos de medida. Recuerden que siempre está la anécdota de que uno audita un área en particular, y los intervalos de referencia biológicos que están asignados al sistema de información del laboratorio, el LIS,
provienen de un equipo que quizá hace 2 o 3 generaciones ya no está en el laboratorio. Entonces, ir actualizando esto es lo que sería una buena práctica y eventualmente incluso verificarlo y en algunos casos establecer estos intervalos. Y por supuesto también que esto sea todo centrado en un precio justo, que el costo sea correspondiente para de esa forma haya sustentabilidad en el sistema de salud y, por qué no decirlo, posibilidad de expansión y mejoramiento de la atención. Entonces, como tenemos nosotros este compromiso, que esto lo van a ver en varias presentaciones siempre, que nosotros nos comprometemos con darle utilidad clínica a los resultados, aparece acá un área importante que es la área preanalítica, ¿no es cierto? Que actualmente en la literatura ustedes podrán ver que ya se está dividiendo en dos, la preanalítica extralaboratorio y la preanalítica intralaboratorio, pero todos estos sistemas o áreas de la medición, digamos, del informe de resultados, están todos sustentados por un sistema de gestión de calidad. Y sabemos nosotros que cualquier falla que haya, tanto en la etapa de preanálisis, como en la de análisis, o como en la de post-análisis, que hoy en día incluye también muy fuerte el tema de gestión de las muestras, cómo se refrigeran, cómo se congelan, cuánto tiempo, etcétera, además del tema de la interpretación y de la liberación del resultado, y por qué no decirlo, la consultoría, que está muy en boga últimamente. Pero cada una de estas áreas es siempre está sujeta a que una falla en alguna de ellas genera un resultado no conforme. Por lo tanto, nosotros tenemos que poner enfoque en este sistema de cadena de valor y preocuparnos porque todas estén correctamente asignados. Entonces, ¿cuál es el desafío que se está planteando hoy en día? Nosotros sabemos que los sistemas analíticos han ido mejorando de una manera impresionante. La tecnología del mercado y el estado del arte robótico es casi diría que impresionante. Ya tenemos un nivel de automatización que particularmente en Chile, comparado quizá con el resto de Latinoamérica, a veces impresiona porque tenemos mucha robótica implementada. A veces hay recintos o laboratorios que no son tan gigantes, pero ya tienen implementada una robótica, digamos, de unas capacidades para poder crecer quizá muchos años. Entonces, esto que genera que también estos sistemas analíticos han implementado ya hace tiempo algunos sistemas para garantizar la seguridad del análisis en la muestra. Y dentro de estas características está, por supuesto, la detección de coágulos, en algunos casos detección de volumen insuficiente, pero pongámosle principal atención a la detección de algunos interferentes, que pueden ser interferentes analíticos, que los conocemos como los índices séricos, ¿no es cierto? La turbidez que hay en la muestra, la hemólisis que puede haber en la muestra, o el color, la ictericia, que también conocemos como una bilirrubina demasiado concentrada. Entonces, estos equipos miden esos parámetros en general, a veces a través de un preanalítico, Ahora o a que veces... escucha abajo. Si me hubieses dicho, te hubiese traído los audífonos. Bueno, Me te podía llamar porque si no cortaba la llamada. por favor, ¿hay un micrófono para que alguien lo cierre, por favor? Entonces, el desafío que estamos haciendo ahora es que estos equipamientos, o bien un preanalítico que está midiendo esta condición de la muestra, ¿no es cierto?, sus índices séricos, eso nos permite interpretar o aceptar o rechazar un posterior resultado, ¿no es cierto? Nos va a marcar aquel resultado cuyo número de interferentes resulte que va a terminar afectando el resultado, por lo tanto ese valor se transmite con una alerta, ¿no es cierto? Ojo, si va a validar esto, ¿no es cierto? El LIS te va a avisar que tiene mucha lipemia y no sé, estás midiendo una reacción colorimétrica que se afecta por la lipemia. Entonces, eso permite que el equipo nos vaya de alguna manera ayudando si es que en el chequeo inicial de la preanalítica, de la calidad de la muestra, no detectamos algo. Esto es clave entenderlo así en un nivel de automatización como el que tenemos hoy en día, porque si yo no estoy centrifugando manualmente la muestra, es muy difícil que el TENS o la persona que está a cargo de la parte analítica detecte visualmente alguna alteración para solicitar esa nueva muestra antes de que entre el sistema de medición. Hoy en día con la automatización a veces lo que ocurre es que ni siquiera podemos ver la muestra hasta que ya fue analizada, por lo tanto estamos muy confiados en nuestro sistema de que él nos va a avisar si hay algún interferente de este tipo. Y también hay que decirlo que cuando yo estoy haciendo esto de manera manual, pero que el equipo tiene un sistema de detección de interferentes, a veces también yo no voy a ser capaz de visualmente detectar una posible alteración, y después me la va a avisar el equipo. Al momento de yo procesar la muestra, me va a decir, ah, sí, efectivamente había mucha ictericia o digamos, mucha lipemia, turbidez, etc. Entonces, esto que está acá es un poquitito que cuando nosotros mostrarle, que cuando nosotros tenemos un sistema y es que es una herramienta al final, necesitamos otra segunda herramienta
para verificar que está correctamente seteado este sistema. Siempre, si yo tengo una balanza, voy a tener mis pesas patrón o de vez en cuando la enviaré a chequear para ver que está pesando correctamente, porque a lo mejor yo con ese peso acepto o rechazo unidades de sangre, etcétera, etcétera. Lo mismo con la parte electrónica, lo mismo con la parte volumétrica, y por supuesto lo mismo debiésemos hacer con estos sistemas de medición de índices séricos. Entonces, acá viene esta nueva solución que tenemos, que son materiales control, pero que están preparados para ser tratados buscando interferentes. Ya estos materiales se llaman índices séricos, liquid check, porque la presentación es líquida, y lo que buscan, por supuesto, es permitirme a mí monitorizar si es que el sistema de medición, ya sea preanalítico o analítico, está efectivamente detectando esto y qué confianza puedo tener yo en ese sistema de monitorización, entendiendo siempre que esa es mi herramienta para detectar la calidad de la muestra. Por lo tanto, yo debiese colocar un control en todo proceso que tiene riesgo asociado, un control que me permita a mí detectar qué es lo que está sucediendo en esa etapa en particular. Entonces, esta solución es un control, ¿no es cierto?, que está disponible en una presentación que son 4 viales independientes más un mini pack, en caso de que se quiera adquirir todos los niveles en una presentación más pequeña. Y básicamente lo que tienen es un material que está, digamos, sin ningún interferente, otro que tiene vinculado una lipemia, ¿no es cierto? Tiene simulada una condición de lipemia, de ictericia y también de hemólisis. Entonces, estos viales lo que uno busca es procesarlos, asignarles alguna prueba o, dependiendo del equipo, solicitarle que le mida los índices séricos. A veces algunos equipos, acá esto lo vamos a tener que revisar caso a caso, por lo tanto, para esta charla en particular, todas las dudas y consultas, por favor, háganla al correo electrónico, que puede ser alonso.morales@galenica.cl, al mío, benjamin.fernandez@galenica.cl, o eduardo.illanes@galenica.cl. Al final de la charla están los correos de nuevo, porque nosotros tenemos que analizar caso a caso cuál sería la solución que a ustedes les corresponde y cómo implementarla. Porque como les digo, en algunos equipos tienen la capacidad de que yo le diga a este tubo, mide el índice sérico y proceso estos 4 tubos y el equipo simplemente le hace ese análisis, pero en otros casos esto corresponde a un análisis automático al momento de cargarle una prueba. Entonces en algunos casos vamos a tener que cargarle, no sé, una albúmina, una glucosa, etcétera, de manera tal que el equipo haga la medición de índice sérico y me la reporte, ¿no es cierto? Y yo de ahí saco estos datos que necesito para ir tabulando. Entonces, si se fijan, esta es la herramienta para mantener en control la herramienta primaria con la cual yo voy a detectar estos índices en los pacientes. Por lo tanto, estoy controlando el equipo para ver que lo que día a día me está monitorizando respecto a los índices séricos se mantenga controlado. Entonces, estos materiales ya fueron probados, ¿no es cierto? Biorad ya publicó los resultados de la interacción de este material con varias plataformas. Tenemos Abbott, OCD, Roche, Beckman, ¿no es cierto?, Siemens, y cómo tenía que ir dando la respuesta en cada uno de estos, de manera tal que a través de un parámetro, ya sea semi-cuantitativo, o en algunos casos cualitativo, y en algunos casos cuantitativo, o sea, con un número ya continuo, nosotros vamos a tener una respuesta esperada de cómo se tendría que comportar el equipo en cada uno de estos viales. ¿Y eso qué tiene de importancia? Que por supuesto, si yo estoy sospechando de una falla quizá en la detección de ictericia, y me doy cuenta que el tubo, el vial, que no tiene nada, digamos, el que solo tiene una matriz humana, pero no tiene interferente, también me está dando lectura, quizá tengo algún problema en la longitud de onda de la medición de la fase preanalítica, que me está como interferente leyendo, no sé, ictericia donde no la hay, o turbidez donde no la hay. Entonces, la única forma de darme cuenta de eso yo es procesando estos centinelas, digamos, estos controles, en donde uno tiene que dar siempre que no tiene ningún interferente, más cada uno de los interferentes por separado. Buscando siempre de esa manera yo poder hacer el estudio y darme cuenta dónde está el error o dónde puede estar ocurriendo alguna mala interpretación por parte del equipo. Entonces, si se fijan, esto se ha ido comparando, digamos, con cada uno de los equipos y hay valores esperados. Y también este material tiene la gracia que arma su propio interlaboratorio. Entonces, a través del tiempo, dependiendo del nivel que uno procese, uno puede darse cuenta que, no sé, por ejemplo, para hemólisis, se espera que un nivel tenga cierta aparición de hemólisis en una escala, ¿no es cierto?, nominal en este caso, y luego el nivel 2, 3 y 4 no tiene que tener hemólisis, por lo tanto, el 100% de los participantes ha reportado que no detecta hemólisis en esos viales.
Y eso es una forma de ir interpretando este control. Entonces, este nuevo escenario que tenemos, que es de trabajar con controles para la parte preanalítica, entendiendo que nosotros estamos en este momento, de alguna forma, confiando en que el equipamiento detecta estas alteraciones, esto es colocarle un centinela, un punto de control, a la estabilidad y la calidad de esa medición, de tal manera asegurarnos que nuestros pacientes que luego van a ser procesados en masa van a ser identificados correctamente. Por favor, alguien puede silenciar el micrófono que está sonando. Gracias. Si tienen dudas de este material, de nuevo, si aplica para el equipo que ustedes tienen, o cuál es la presentación, o cualquier duda relativa al material control, cómo se maneja en Unity, etcétera, nosotros necesitamos que nos contacten directamente. Ya nosotros esto no lo podemos ver de manera masiva, porque se analiza caso a caso dependiendo del equipamiento. Incluso inscribirse en el interlaboratorio y en Unity depende mucho de cómo está armado mi sistema analítico. Si tengo un preanalítico que hace esta tarea, o si son directamente los equipos los que hacen esta medición. Por lo tanto, la solución es completamente asistida, ¿no es cierto? Directamente nosotros los vamos a contactar y les vamos a decir, mira, este es el producto que a ti te serviría en estas condiciones y en estas cantidades, y procedemos a hacer una oferta. ¿Ya? Les insisto en esto porque para nosotros cada uno de sus correos o consultas van a ser tomadas como oportunidades, por lo tanto necesitamos que sean tratadas de manera directa con nosotros. Ya no lo vamos a hacer de manera abierta, sino que lo vamos a hacer directamente con cada uno de ustedes. Y la segunda novedad que les tengo, también a modo de introducción, es nuestras soluciones ya probadas para control de calidad de SARS-CoV-2. Ya sabemos que llevamos más de un año en pandemia, sin embargo ya está bastante más estabilizado estos materiales que se están utilizando, y les voy a contar un poco la paleta de materiales que tenemos, y de nuevo, cada una de estas opciones tiene múltiples variantes o clases o subdivisiones dependiendo del kit o del reactivo o de la metodología que se esté utilizando. Por lo tanto, al igual que con los productos de Serum Index, de preanalítica, estos productos también requieren un asesoramiento. Nosotros no podemos llegar y cotizarles cualquier material. Tenemos que interactuar con ustedes directamente. Vamos a solicitar seguramente los insertos, la marca del kit, del reactivo, y en base a eso vamos a hacerle una solución. Les vamos a proponer una solución para que ustedes empiecen a trabajar. Entonces tenemos nosotros dos áreas, digamos, que se están utilizando hoy en día. Si bien en Chile la serología no está tan fuerte, la parte de testeo antigénico a través de biología molecular sí está muy fuerte. Por lo tanto, tenemos dos soluciones principales. Uno es un estándar para trabajar en el laboratorio, que incluso viene cuantificado y con distintos genes target para trabajar. Y también tenemos un nuevo producto que nos va a permitir trabajar técnicas múltiples, o sea, poder detectar más de un patógeno de enfermedades respiratorias particularmente, sobre todo en este nuevo contexto donde ya esperemos que el COVID no sea el único microorganismo, ¿no es cierto?, o patógeno que esté circulante. Pudiesen empezar a aparecer también otros que van a convivir. Por lo tanto, tenemos también un producto multiplex que detecta más de un analito, o para controlar más de un patógeno. Y por supuesto en serología, que tenemos nuestros productos Videotrol, en donde hay una presentación reactiva y no reactiva para IgG-GM. Eso es por el momento lo que tenemos disponible. Entonces, el primer producto que les queremos contar es un producto que está bajo la marca de Bio-Rad, ¿no es cierto? La marca original se llama Exact Diagnostic, que fue una marca que fue adquirida por Bio-Rad, y actualmente se está representando directamente a través de ellos. Y este es un estándar, ¿no es cierto?, que lo que tiene es una matriz altamente estable, que tiene DNA genómico de base, ¿no es cierto?, que eso es importante para que los test de biología molecular consideren la reacción como correcta, ¿no es cierto? Necesitan un background ahí, que haya una matriz en la muestra que sea correcta. Tiene una estabilidad de más de un año, lo cual es bastante bueno, y por supuesto las presentaciones son muy dedicadas a las mediciones puntuales que hacen estos equipos en cuanto a su volumen. Los targets que tiene este primer material, ¿no es cierto?, tiene los genes EN, ORF-AB, RDRP y por supuesto la proteína S, que ya sabemos que los genes que codifican para esa proteína están bastante buscados, digamos, en lo que está actualmente utilizándose como para hacer este diagnóstico. Y este producto, digamos, si se analiza de manera cuantitativa y no solo cualitativa, se espera que tenga más de 200.000 copias por ml en su vial reactivo, y el negativo menos de 75. Entonces, eso igual es una forma de tener también una idea de la cuantificación. También tenemos este segundo producto,
que como les comento es un producto multiplex que, para biología molecular, que tiene además de SARS-CoV-2, que es el organismo íntegro, ¿no es cierto? Tiene influenza A, H1N1, influenza B y virus respiratorio sincicial A. Entonces, todos estos detalles que tienen cada una de estas soluciones, nosotros tenemos que hacer una venta muy asesorada. Por lo tanto, cuando ustedes tengan alguna duda o quieran implementar esto, nos contactan directamente a nosotros y a través de una conversación, ¿no es cierto?, vamos a establecer qué es lo que le ayudaría más a cada uno de los casos que ustedes nos planteen. Ya esto no es una solución general, sino que hay que irla viendo de caso particular. Y por eso que es importante también que sea con asesoramiento y nos consulten a nosotros sobre cuál es el material que quieren utilizar en los tests que tengan implementados en su laboratorio. O si están haciendo una verificación analítica de una PCR o incluso para validar alguna modificación que eventualmente realicen, también este material les sirve para hacer esa parte de la validación, de hacer esas pruebas de sensibilidad, etc. Y en serología, y ya cerrando la parte de los materiales, tenemos una solución que también es un virotrol. Como ya les comenté, el reactivo está pensado en IgG IgM, no IgA, IgG IgM, y tiene clases, porque dependiendo del ensayo, del kit que ustedes estén utilizando, es la clase que le corresponde, siempre buscando que lo que nosotros les vamos a ofertar esté más o menos dentro de unos valores de corte que sean desafiantes para su plataforma, y de esa manera lo pueden utilizar en conjunto con el control propio que trae el kit, y así les agrega valor. Es un control desafiante que vamos a utilizar en una reactividad baja, cercana a 3 o 5 veces el valor de corte, esperando que eso también les genere una posibilidad de detección de cualquier pérdida de desempeño que esté teniendo este ensayo. Y por supuesto también tenemos un control no reactivo, que como todos los materiales ViroClear de Bio-Rad, no es una solución acuosa ni proteica. Aquí tenemos, digamos, distintos anticuerpos que van a estar interactuando de tal manera que si el kit pierde sensibilidad, especificidad, lo podamos detectar con este material, porque se le van a empezar a agregar anticuerpos que no son de la técnica propiamente tal, ni de lo que yo estoy buscando. Entonces esta solución, lo mismo, cada una de estas clases tiene destinado cierto tipo de equipamiento y tecnologías que hay en el mercado. Por lo tanto, cada uno de estos productos que yo les conté hoy día requieren una venta con consultoría. O sea, nosotros necesitamos que nos consulten, no podemos colocar, digamos, la recetita de qué se utiliza en cada caso, así que los instamos a que a través de esta actividad por correo electrónico, ustedes saben, puede ser también directamente a info@galenica.cl si quieren, mucho más genérico, nos consulten. Quiero implementar tal técnica o tengo tal técnica, ¿qué controles tienen ustedes para solucionarlo? Y nosotros los vamos a contactar y en base a eso les vamos a ofrecer lo que tengamos disponible. Ya, así que de nuevo, les agradezco este tiempo. Vamos a entrar con la segunda charla ahora. Lo que les quiero comentar de nuevo es que todas las preguntas, dudas o consultas que tengan, inquietudes acerca de lo que les comenté, tanto de los controles del área preanalítica como de parabiología molecular o serología de SARS-CoV-2, necesitamos que nos pregunten directamente a nosotros, ¿ya? O sea, que nos contacten por correo electrónico, que nos planteen el caso en que ustedes están actualmente y qué es lo que quieren implementar, y de esa manera nosotros de manera individual y personalizada le haremos la implementación que se requiera y que se acomode a lo que ustedes están buscando, ¿ya? Estos no son productos como los de química o tradicionales, que uno podría decir que es un producto que sirve para todo. Por lo tanto hay que irlo haciendo de manera asesorada y con el tiempo que corresponda. Y como sabemos que en el intertanto se tiene que haber agregado más gente que cuando comenzamos, les cuento a los que se integraron hace unos minutos que esta actividad, tenemos ahora una segunda charla que habla de un protocolo nuevo, una actualización de la CLSI, pero al finalizar esa charla vamos a tener un concurso. Ese concurso se va a realizar a través de una plataforma que se llama Kahoot, que ustedes pueden acceder a través del Google Play o App Store. Kahoot es una plataforma gratuita que una vez que ustedes la descarguen en su celular, les va a pedir un un código que nosotros se los vamos a dar cuando llegue el momento de la actividad. Por lo tanto, por el momento, mantengan su teléfono disponible, vayan descargando la aplicación. Si tienen un computador que tiene capacidad de poder ver 2 pantallas al mismo tiempo, también pueden acceder directamente a kahoot.com o kahoot.it, como de Italia, y lo mismo, les va a solicitar un código que nosotros se los vamos a dar cuando lleguemos a esa instancia de la presentación. Lo que vamos nosotros a entregar como premio a quienes resulten, digamos, ganadores, el podio de esta competencia, va a ser una beca
para un curso que se va a realizar el 14 de junio, que es como el curso completo del protocolo de linealidad. Aquí van a entrar más fuerte en lo que es la parte estadística, etcétera, y van a quedar también como usuarios del software que lo interpreta. Y el segundo y tercer lugar van a tener acceso a la licencia de este mismo software. O sea, el primer lugar se lleva el curso y la licencia, y el segundo lugar se lleva, segundo y tercer lugar se llevan la licencia. Ahora, para que esto funcione bien, y voy a ser de nuevo un poco majadero con esto, para que esto funcione bien necesitamos que se inscriban, cuando ustedes abren la plataforma y les pide colocar un nombre, que coloquen su nombre y apellido real, ¿ya? No apodos, no abreviaturas, sino que su nombre y su apellido, para así nosotros después poder trazarlos en la lista de invitados que se inscribieron y hacerles llegar la licencia finalmente, y en el caso de la beca, la inscripción en el curso, que eso requiere un contacto también a través de la consultora. La beca no es transferible, o sea, el que se gana la beca o la licencia es el que va a tener acceso a esto, y los vamos a inscribir siempre a través de un laboratorio o el lugar donde estén trabajando. A lo mejor si en una universidad, si están haciendo una práctica, en caso que estén en formación, o si están trabajando en un laboratorio, vamos a necesitar también ese dato para crear correctamente la licencia. Y, igual como les dije en un principio, los que estamos trabajando actualmente en este sistema de calidad, que somos asesores o consultores, la idea es que nos restemos de esta actividad. Por lo tanto, cualquiera de los asistentes que participe como asesor de calidad o que trabaje como consultor, este concurso no va dirigido a ese tipo de participantes. Esto es para los clientes, futuros clientes, las personas que se hayan inscrito, digamos, que no trabajen ya como asesores, porque por supuesto que queremos que esto llegue a la persona objetivo, digamos, que es alguien que quiere formarse y quiere participar de esta actividad, ¿ya? Así que eso es como les decía yo, es como un aviso casi de buena intención. O sea, por supuesto que no tendríamos por qué participar nosotros, ni los que estamos en este mismo rubro, porque la idea es que esto acceda o llegue hasta las personas que nosotros queremos que lleguen. Y de nuevo contarles que cuando ustedes bajan la aplicación y están participando, Gabriel les va a ir dictando las preguntas, ¿no es cierto? Las van a ver ustedes en la pantalla, pero van a contestar desde el teléfono. Y el teléfono les va a mostrar unos colores con unas formas. Entonces ustedes tienen que hacer calzar la alternativa con el color para poder seleccionarla. Ya vale decir que usted, no sé, la alternativa roja es una respuesta sobre una guía, la alternativa azul es otra versión, etc. Si ustedes consideran que la correcta es la verde, en el celular van a apretar el botón verde y de esa forma van a ir sumando puntos, ¿ya? Igual siempre la primera y segunda pregunta son más bien sencillas para que nos adaptemos a la modalidad. Dicho esto, voy a darle el pase ahora a Gabriel para que haga la presentación de su charla. Yo voy a dejar de compartir para que pueda tomar la pantalla y de esa forma proceder con la segunda parte de la presentación. Gabriel, adelante. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Antes de nada quiero agradecerle a Galénica la invitación para poder participar de este webinar. El protocolo que les vamos a presentar en el día de hoy es un protocolo de mucha utilidad, de mucho uso, y es una actualización de una versión anterior del mismo protocolo que verdaderamente consideramos que aporta muchísimo valor. Evangelina, que trabaja en la consultora, junto con Martín, que es nuestro ingeniero en sistemas, desarrollaron un software muy poderoso. ¿Gabriel? Sí. Sí, no sé si ya estás proyectando. Se supone que sí. Ya, voy a dejar de compartir. Sí, intenta compartir de nuevo porque no... ¿Me confirmas, Benjamín? Ahí sí, todavía no está maximizado en pantalla, pero... ¿Ahora? Perfecto, Gabriel, ahí sí estamos. Excelente. Entonces, les contaba que Evangelina y Martín desarrollaron este software, que es un software muy poderoso y que permite implementar este protocolo que estoy seguro que va a estar ampliamente difundido
y va a ser de mucha utilidad. Vamos a comenzar con esta presentación. Vamos a hacer una breve introducción. Vamos a hablar un poquitito de la historia del protocolo, es decir, mencionar la primera y la segunda versión. Vamos a tratar de hablar un poquitito sobre el modelo estadístico que usaba la versión anterior del protocolo y el modelo estadístico que usa esta nueva versión. Vamos a hablar un poco también de las muestras que podemos utilizar para implementar este protocolo y cómo interpretar los resultados del protocolo. Para concluir la presentación vamos a trabajar con un caso de aplicación para lo que es la verificación de un intervalo de medición, que es lo que seguramente ustedes van a tener que hacer en sus laboratorios. Al final de la presentación vamos a generar un espacio de preguntas y respuestas y junto con Evangelina vamos a tratar de responder todas sus inquietudes. Empecemos con lo que es la introducción. Cuando en un laboratorio clínico o un banco de sangre surge la necesidad de incorporar una nueva plataforma analítica, los profesionales del laboratorio clínico y banco de sangre lo primero que hacen es definir cuáles son las especificaciones de desempeño que esperan para sus procedimientos de medida en nuestra nueva plataforma analítica y cuáles son las especificaciones de desempeño en nuestra nueva plataforma analítica. Y salen a buscar a ver qué hay en el mercado para escoger cuál es la plataforma analítica que mejor se adapta a sus necesidades. Una vez escogida la plataforma analítica y seleccionadas las especificaciones de desempeño analítica para cada uno de los procedimientos de medida, se va a proceder a la evaluación del procedimiento de medida. Esa evaluación puede consistir en una verificación o una validación. Posteriormente se capacita el personal, se implementa el procedimiento de medida y se comienza con el análisis de rutina de muestras de paciente con los distintos procedimientos de medida implementados en esta nueva plataforma analítica. Como ya sabemos, es muy importante trabajar en lo que es el aseguramiento de la calidad de los resultados que va a generar este procedimiento de medida y acá es donde ingresa el control estadístico interno de la calidad, la participación en esquemas de comparación interlaboratorio y la participación en esquemas de evaluación externa de la calidad. Para tener la certeza que los resultados que nosotros vamos a informar generan valor para el cuidado de la salud del paciente. Recuerden que todos los resultados son productos de mediciones y todas las mediciones, absolutamente todas las mediciones, tienen error. El tema es que ese error tiene que ser lo más pequeño posible. Entonces, esto es el esquema general de lo que implica seleccionar una plataforma e incorporarla en el entorno del laboratorio clínico. De todas estas actividades que he mencionado, me voy a detener en lo que es la evaluación de procedimientos de medida. Yo les dije que los procedimientos de medida generan resultados y todos los resultados, absolutamente todos los resultados, están sujetos a un error. Ese error puede ser pequeño o puede ser muy grande. Evaluar un procedimiento de medida implica conocer su error. ¿Qué error? Su error aleatorio, su error sistemático y el efecto conjunto de los dos tipos de error, que es el error total de medida, y ahora hablamos también de lo que es la incertidumbre de medida. Esa evaluación puede tener dos tipos de alcance. Puede ser una validación o puede ser una verificación. Es responsabilidad del profesional, del laboratorio clínico o del banco de sangre saber decidir si corresponde validar o verificar el procedimiento de medida. Entonces, vamos a repasar muy cortito dos definiciones. La primera es la de validación. Esta definición está tomada del BIM, V&M, Vocabulario Internacional de Metrología, y nos dice que es la verificación de que los requisitos especificados son adecuados para un uso previsto. La segunda definición, que también vamos a tomar del BIM, es la de verificación y habla de aportación de evidencia objetiva de que un elemento dado satisface los requisitos especificados. En una nota, el BIM aclara que los requisitos especificados pueden ser, por ejemplo, las especificaciones del fabricante.
Entonces ahora viene la primera pregunta, ¿no? ¿Cuándo corresponde validar o cuándo corresponde verificar un procedimiento de medidas? Pueden ser verificados solamente aquellos procedimientos de medida que han sido inicialmente validados y que son implementados en el laboratorio clínico o banco de sangre siguiendo las recomendaciones del fabricante del procedimiento de medida para el uso previsto de la prueba. Ahora, ¿cuándo corresponde validar un procedimiento de medida? Para saber cuándo corresponde validar un procedimiento de medida, vamos a recurrir a la norma ISO 15189, que define de manera explícita cuándo un procedimiento de medida tiene que ser validado. Se validan los procedimientos de medida que no están estandarizados, los procedimientos de medida diseñados o desarrollados por el propio laboratorio, los procedimientos de medida estandarizados utilizados fuera de su uso previsto, y los procedimientos de medida validados que han sido modificados posteriormente. Recuerden que esto está definido en la norma ISO 15189. También esta misma norma les dice cuáles son, por lo menos, los parámetros de desempeño que tienen que ser validados para los procedimientos de medida. Y hablamos de veracidad de medida, exactitud de medida, precisión de medida bajo diferentes condiciones, incertidumbre de medida, especificidad analítica, sensibilidad analítica, límite de detección, límite de cuantificación, intervalos de medición, sensibilidad diagnóstica y especificidad diagnóstica. Todo esto está contemplado dentro de la norma ISO 15189. Pero es poco probable que ustedes tengan que validar procedimientos de medida, porque por lo general los procedimientos de medida que ustedes tienen implementados corresponden a una casa comercial que les brinda el equipo, el reactivo, el calibrador y eventualmente les puede llegar a brindar materiales de control, aunque no es lo más frecuente. Entonces, cuando ustedes implementan estos procedimientos de medida, siguiendo las recomendaciones del fabricante para el uso previsto de la prueba, lo que van a tener que hacer es verificar el procedimiento de medida, que haya sido validado por el fabricante. Parte de los datos de esa validación son publicados en los insertos de los reactivos y en algunos casos para algunas áreas del laboratorio clínico son publicados en los manuales de los equipos, por ejemplo, para los equipos de hematología o para los aparatos de medio interno, o como les decimos nosotros también, los de gases en sangre. Entonces, cuando hablamos de verificar, lo que vamos a verificar son las especificaciones de desempeño declaradas por el fabricante. Es decir, demostrar que podemos obtener en nuestro laboratorio o banco de sangre para estas pruebas un desempeño comparable al que obtuvo el fabricante al momento de llevar a cabo la validación. Y a su vez, tenemos que demostrar que ese desempeño que nosotros hemos obtenido cumple con las especificaciones de desempeño analítico que nosotros hemos definido en nuestro laboratorio para el procedimiento de medida. ¿Qué lineamientos debo seguir? O sea, así como la norma ISO 15189 les dice cuáles son los parámetros de desempeño que tienen que ser validados, algunos pensarán que también les va a decir cuáles son los que tienen que ser verificados y la verdad que no se los dice. Entonces, nosotros buscamos cierta orientación sobre qué parámetros de desempeño tienen que ser verificados y dónde podemos orientarnos. Y básicamente, en requisitos y recomendaciones para la acreditación de laboratorios clínicos o bancos de sangre, en recomendaciones de asociaciones de profesionales, en publicaciones científicas o en requisitos regulatorios. Cuando yo empecé a trabajar con todo esto, la confusión era muy grande y no, hablando ya casi un poquito antes del 2003, sobre cuáles eran los parámetros de desempeño que tenían que ser verificados. Ahora la situación es mucho más clara. Recordemos que en el laboratorio clínico tenemos distintos tipos de procedimientos de medida. Hay procedimientos de medida que miden y reportan el valor de una propiedad en una muestra clínica. Y hay otros procedimientos de medida que reportan la característica de una propiedad colocándola en una categoría. Y tenemos distintos tipos de categorías. Los primeros son los procedimientos de medida cuantitativos. Y los segundos son los procedimientos de medida cualitativos o semi-cuantitativos. Hoy nos vamos a enfocar en los procedimientos de medida cuantitativos. Y pensemos,
en un procedimiento de medida cuantitativo, ¿cuáles son los parámetros de desempeño críticos que deben ser verificados? Y a manera de orientación, yo lo primero que haría, si tengo algún tipo de confusión, es tomar el inserto del reactivo. Ver cuáles son los parámetros de desempeño que validó el fabricante y publicó. El fabricante valida varios parámetros de desempeño, solamente en el inserto publica algunos. Generalmente los que publican en el inserto son los que son críticos. Y lo que vamos a tener que verificar siempre es precisión, en condiciones de repetibilidad y en condiciones de precisión intermedia, veracidad, y lo que nos convoca en el día de hoy, intervalo de medición. Para algunos procedimientos de medida, eventualmente, es crítico verificar el límite de cuantificación. ¿Para qué procedimientos de medida? Y para los procedimientos de medida que tengan niveles de decisión médica asociados a bajas concentraciones. Y también es necesario verificar intervalos de referencia, aunque no siempre, porque no siempre en los laboratorios, al costado de los resultados, se declara un intervalo de referencia. A veces se declaran valores de corte o recomendaciones que no van a ser verificados. Para algunos procedimientos de medida, en algunas áreas particulares del laboratorio clínico, además de estos parámetros de desempeño críticos, se necesitan verificar otros parámetros de desempeño. Por ejemplo, en lo que es hematología, se hace precisión simple para blancos y plaquetas, comparación entre modos, cuando el equipo cuenta con un modo abierto y un modo cerrado, lo que es arrastre, y lo que son lecturas de fondo, o lo que ustedes conocen de manera más simple como background. Existen varias herramientas estadísticas, y cuando me refiero a herramientas estadísticas, hablo de lo que son protocolos, que pueden ser utilizados para verificar estos parámetros de desempeño que son críticos. Nosotros siempre tratamos de trabajar con nuestros clientes o sugerir el uso de protocolos que tengan reconocimiento internacional y tengan trazabilidad. Y por lo tanto, lo que hacemos nosotros es recurrir a protocolos de la CLCI. ¿Son los únicos protocolos? No, lo repito para no generar ninguna confusión. Son los protocolos que nosotros escogemos, pero no son los únicos. Para precisión y veracidad, nosotros recurrimos a un protocolo que es el EP15A3, que tiene vigencia desde el 2014. Es la tercera versión de este protocolo. Y para intervalo de medición, que es lo que nos convoca en el día de hoy, comenzamos a utilizar el protocolo EP6, que es el mismo que utilizábamos antes, pero en su versión más reciente, la segunda edición, que entró en vigencia en noviembre del 2020. Recuerden este dato, noviembre, y lo que más tienen que recordar, 2020. Para límite de cuantificación, utilizamos otro protocolo de la CLCI. Yo algo no les dije, las siglas de adelante que dicen EP son la categoría del protocolo, son protocolos de evaluación. El número identifica el protocolo, la letra A, que es un protocolo aprobado, y luego un numerito o la palabra edición seguida de un número que dice cuál es la edición del protocolo. El EP17 es para límite de cuantificación, vigencia 2012. El EP28 es el que utilizamos para verificación de intervalos de referencia, vigencia 2010. Y para estos protocolos que les comenté del área de hematología, nosotros solemos recurrir a una guía también de la CLCI con una categoría distinta, H de hematología, la H26, segunda edición. Vigencia 2010. Para finalizar, esto que es la introducción y entrar a lo que seguramente a ustedes más les está interesando, vamos a recordar cuál es la definición de linealidad tomada de esta guía de la CLCI, la EP6, segunda edición. Y nos dice que es la capacidad, dentro de un intervalo dado, de proporcionar resultados que son directamente proporcionales a la concentración o cantidad del mensurando en la muestra. Esa es la definición de linealidad. Continuamos con la presentación y vamos a un apartado que es muy cortito, y vamos a hablar un poquitito de historia. Y cuando me refiero a historia, me estoy refiriendo a las ediciones de este protocolo. El protocolo que nosotros veníamos usando desde hace un montón de tiempo, había entrado en vigencia en el año 2003, era el protocolo EP6A, el protocolo de evaluación número 6, aprobado, que era
un protocolo ampliamente difundido y aceptado, poco criticado y de mucho uso en los laboratorios clínicos con distintas especialidades. Como yo les conté, y de vuelta le digo, el que avisa no es traidor, en el noviembre del 2020 surge la segunda edición de este protocolo, que la verdad tiene muchas mejoras y tiene mucha más utilidad. Y tiene, como vamos a ver más adelante, un perfil bien clínico. Dejamos la historia y nos metemos en el análisis estadístico que aplica, o el modelo estadístico que aplica cada una de estas versiones, el EP6A y el EP6 segunda edición. Yo estoy seguro que varios de los que están presentes en esta charla han trabajado en algún momento con este protocolo. El protocolo EP6 que estamos acostumbrados a manejar terminaba generando un gráfico en el cual teníamos un eje X, en el cual colocamos valores asignados para los materiales que íbamos a utilizar, y un eje Y, donde íbamos a colocar los valores medidos sobre estos materiales. Y generábamos un gráfico de dispersión, y el modelo estadístico de esta primera versión del protocolo trataba de buscar cuál era la curva que mejor se ajustaba a estos puntos. Siempre forzando a pasar la curva por el 0. Y podía ser una ecuación de primer orden, o sea, la ecuación de una línea recta, pero los que han usado este protocolo sabían que muchas veces no se lograba, o la ecuación que mejor ajustaba a estos puntos no era la ecuación de una línea recta, ¿no? Y terminaba siendo un polinomio de segundo grado o un polinomio de tercer grado. Se le había metido algunas modificaciones a este protocolo, entonces uno trataba de buscar en qué concentración se daba la máxima desviación con respecto a la máxima desviación con respecto a lo que es la linealidad, y se trataba de interpretar desde un punto de vista clínico para definir sobre la aceptación o rechazo de la verificación, pero no era muy cómodo. Cuando trabajamos o comencemos a trabajar con la segunda edición de este protocolo, empezamos a trabajar con un modelo de regresión, el modelo de cuadrados mínimos ponderados o regresión lineal simple ponderada, que trabaja sobre una línea recta. Y ahora sí, como vamos a ver un poquitito más adelante, tiene en cuenta la ordenada al origen, y en algunos casos no necesariamente esta línea va a partir del valor 0. Como esto, lo bueno es que seguramente ustedes varios ya han usado este protocolo, ¿no? Y sabían que para poder trabajar con la primera edición de este protocolo se necesitaba de un software, hay un software gratuito, ampliamente difundido, porque tienen que trabajar por ajustes a polinomios y tiene una cierta complejidad. Para la segunda edición de este protocolo, si bien se requiere de software, el modelo estadístico que se utiliza, que era el que yo les estaba contando, una regresión de cuadrados mínimos ponderada o regresión lineal simple ponderada, el modelo estadístico es bastante más fácil y predecible. Yo les conté, me adelanté y les conté parte del chiste, que cuando ustedes trabajaban con la guía, o del cuento, no del chiste, cuando trabajaban con la primera versión de la guía EP6, omitían lo que era la ordenada al origen de esta ecuación de esta línea recta, o no se tomaba en cuenta. En tanto que para la segunda edición trabajamos con una línea recta, en este caso parece que no tiene ordenado al origen, pero en realidad la ordenada al origen es 0, pero en algunos casos se trabaja con líneas rectas que tienen una ordenada al origen y esto es contemplado. Esto es una mejora con respecto a la versión anterior del protocolo. En resumen, antes no se evaluaba la ordenada al origen con la primera edición del protocolo y ahora sí lo vamos a hacer y sí nos va a aportar valor. Entonces, espero no haberlos asustado. La verdad que no hemos desarrollado nada demasiado pesado de estadística, solo mostrarles las diferencias. Bien, vamos a cambiar el punto. Y vamos a hablar de algo que seguramente les está interesando porque deben estar pensando todo muy lindo,
pero ¿con qué voy a poder implementar este protocolo? ¿A qué tipo de muestras o a qué tipo de materiales voy a poder recurrir para implementar este protocolo? Y cuál es la cantidad de muestras que voy a necesitar, ya sea que vaya a validar o vaya a verificar. El resto de la presentación está muy orientado a lo que es una verificación. Hagamos un poquito de memoria y nos vamos algunos pasitos para atrás y pensamos básicamente en la primera edición de este protocolo, que era la edición, la número 1, el EP6A, recuerden que era del año 2003. Y entonces, cuando íbamos a trabajar un protocolo de validación, necesitábamos entre 7 y 11 muestras y de estas muestras iban a necesitar entre duplicados a cuatriplicados. Y para verificar, estaba ampliamente difundido que se trabajaba con 5 muestras y para cada una de las 5 muestras se obtenían replicados. Cambió la diapositiva, paso a lo que nos va a pedir la segunda edición del protocolo. Para validar nos va a pedir de 9 a 11 muestras y va a ser necesario trabajar cuatriplicados, obtener 4 réplicas sobre cada una de las muestras. Para verificar, seguimos conservando las 5 muestras con 2 replicados por muestra. Es muy importante que recuerden esto. Entonces, si pensamos en lo que es validación, por un momentito pensamos en lo que es validación, por la cantidad de muestras y la cantidad de replicados que ustedes van a tener que trabajar para validar o definir un intervalo de medición, el peso estadístico de esta segunda edición del protocolo es mucho más fuerte que el de la edición anterior. Bien, varios puntos a favor. Seguimos sumando. Hablemos un poquitito de las muestras, ¿sí? Hablamos de muestras altas y muestras bajas. Las muestras pueden ser, la muestra alta puede ser una muestra de paciente o pool de muestras de pacientes. O muestras de pacientes o un pool de muestras de pacientes suplementadas con el mensurando específicamente para la muestra alta. Podemos trabajar también con materiales comerciales, estándares de linealidad, con calibradores o controles, con controles comerciales concentrados o diluidos, siendo cuidadosos de no alterar la matriz, o con soluciones acuosas. Para la muestra de blanco, se puede recurrir a una muestra de paciente o pool de muestras de pacientes, sin mensurando, algún diluyente específico recomendado por el fabricante de la prueba, u otros diluyentes como ser solución salina o agua. Volví, no pierdan de vista el cartelito. Vuelvo a la primera versión del protocolo, el EP6A. Era muy frecuente trabajar con un conjunto de 5 muestras y se trabajaba con un protocolo generalmente de concentraciones equidistantes. Todas las concentraciones estaban separadas por idéntica cantidad de valores de concentración. Se trabajaba un protocolo de concentraciones equidistantes. Generalmente se mezclaban volúmenes proporcionales de la muestra 1 y de la muestra 5 para generar la muestra 2, la muestra 3 y la muestra 4. Así como trabajábamos con el protocolo anterior. Cambié el cartelito, cambié el protocolo. Este protocolo, en una segunda edición, tiene como 2 diseños diferentes. En un primer diseño me permite trabajar con una muestra de blanco y una muestra alta, y generar, después vamos a ver de qué forma las podemos generar, las muestras intermedias. Pero también podemos trabajar con una muestra baja y una muestra alta y generar las concentraciones intermedias. Estas concentraciones podemos generar lo que se llamaba como antes el protocolo de concentraciones equidistantes o generar estas muestras utilizando proporciones. Pero también, para cubrir mejor determinadas zonas del intervalo de medición desafiado, podemos generar distintas diluciones que no necesariamente tienen que ser equidistantes. Esta facilidad nos la brinda la segunda edición de este protocolo. Y esto está vinculado para cubrir mejor las brechas en las concentraciones de los calibradores, que quedan zonas sin evaluar muy amplias, y también podemos intentar generar diluciones o muestras con concentraciones que estén próximas o representen niveles de decisión médica. Entonces, ya no es necesario que
las concentraciones sean equidistantes. Podemos trabajar para generar muestras mezclando volúmenes iguales, o trabajar con proporciones, o trabajar con un protocolo de diluciones seriadas. Estas tres alternativas son brindadas por la guía EP6, segunda edición. Pensemos en trabajar con muestras con volúmenes iguales. Tengo una muestra de blanco y una muestra alta. Trabajando con volúmenes iguales de la muestra de blanco y la muestra alta, voy a generar una muestra que voy a llamar S3. Trabajando partes iguales de la muestra de blanco y la muestra S3, voy a generar la muestra S4. Y partes iguales de la S3 y la muestra alta, voy a generar la muestra S2. Trabajé con un protocolo de volúmenes iguales. En este caso, las concentraciones son equidistantes. Pero también puedo trabajar con volúmenes proporcionales. Mezclando proporciones de la muestra blanca y muestra alta, esto me va a permitir generar muestras intermedias con las concentraciones que yo considero representativas y apropiadas para evaluar el intervalo de medición. Pero también puedo trabajar, como lo haría específicamente para pruebas de biología molecular, es decir, pruebas que tienen un intervalo de medición muy amplio, con lo que se conocen como diluciones seriadas. Estas son las tres alternativas que les plantea esta segunda edición de la guía EP6. Entonces, la primera edición de esta guía nos llevaba a trabajar con un protocolo de concentraciones equidistantes. Las concentraciones estaban espaciadas a intervalos regulares e iguales. En tanto que el protocolo EP6, segunda edición, permite trabajar con diferentes escenarios. Mezcla de volúmenes iguales, trabajar con proporciones o con diluciones seriadas. Esto nos va a permitir cubrir de manera más inteligente el intervalo de medición para posteriormente verificarlo. Otra ventaja. Vamos a la parte que seguramente les va a interesar y es la evaluación. Bueno, decimos, cambió el modelo estadístico, entonces la evaluación va a ser un poquitito distinta, ¿no? Entonces, recordamos el EP6, teníamos ecuaciones, podían ser, teníamos curvas que trataban de unir los puntos, estas curvas podían ser de orden 1, orden 2 o orden 3, orden 1 una línea recta, orden 2 y orden 3, ya la cosa se complicaba un poquitito y tendríamos que usar algunas alternativas para poder decidir sobre la aceptación o rechazo de la verificación. Entonces, traía sus complicaciones. En tanto que la segunda edición del protocolo, al trabajar con este modelo de regresión de cuadrados mínimos ponderado, o regresión lineal simple ponderada, nos va a permitir lo que a nosotros más nos interesa, que es una evaluación clínica del intervalo de medición. Entonces, yo cuando hablo de una evaluación clínica, y es porque voy a definir unos límites permisibles de desviación con respecto a lo que es la linealidad. Si yo me pongo a pensar, la desviación con respecto a la linealidad está asociada básicamente a qué tipo de error. Y todos seguramente si pudieran contestar me están diciendo que está asociado a lo que es el error sistemático. El error sistemático es uno de los componentes del error total de medida. Cuando yo defino una especificación de desempeño para error total de medida, generalmente un porcentaje se lo asigno al error sistemático. Ese porcentaje, de manera completa o de manera parcial, es lo que se puede utilizar como límite permisible para la desviación de la linealidad. Lo más frecuente es que usen el error sistemático máximo tolerable como ADL. Entonces, la desviación de linealidad tiene que ser menor o igual que esto que hemos definido como ADL. Cuando yo voy a llevar a cabo la verificación, voy a evaluar para cada dilución que he generado la desviación con respecto a lo que es la linealidad. Y para cada desviación voy a generar un intervalo de confianza del 90%. Y se van a trabajar con unos gráficos muy bonitos que diseñó Evangelina para ustedes, donde van a colocar en el eje de las Y's las desviaciones y en el eje de las X las concentraciones. En el eje de las desviaciones, vamos a trabajar con desviaciones porcentuales generalmente, van a colocar el 0 y al 0 le van a sumar y le van a restar
lo que es el valor del ADL. Recuerden que el ADL, lo más probable que utilicen ustedes como ADL, es el error sistemático máximo permitido, que por lo general escogen ustedes como el 50% de la especificación de desempeño analítico que han definido para lo que es el error total. Acá tenemos las desviaciones con sus intervalos de confianza del 90%. Y podemos ver que estos avioncitos que tienen en el centro, en el porcentaje de desviación, y tienen las alitas que representan los intervalos de confianza, están todas dentro de los límites que hemos definido como desviación máxima permitido. Por lo tanto, la verificación en este caso estaría aceptada. ¿Qué pasó acá? Si ustedes prestan atención, miren el último, yo lo voy a llamar avioncito para que se entienda un poquitito mejor, ¿no? Tiene como un intervalo de confianza muy amplio, pero la desviación está todavía dentro del rango. Entonces también la verificación se consideraría aceptada. Tal vez esto que les voy a mostrar ahora les salga un poquito de ruido, pero acá el avioncito, el centro del avioncito se salió de los límites permitidos, pero una de sus alas está dentro de los límites permitidos. En este caso el protocolo también se considera verificado. ¿Y cuándo se va a considerar rechazado? Cuando el avioncito se va afuera de los límites permitidos, con su punto central y con sus alas. Entonces, el protocolo EP6A, la primera edición, tiene una evaluación estadística que suele ser bastante compleja, en tanto que el protocolo EP6 segunda edición tiene una evaluación clínica que con ese gráfico que yo les acabo de mostrar para verificar van a poder resolverlo sin ningún tipo de inconveniente. Para ir finalizando, vamos a trabajar con un caso de aplicación, de verificación de linealidad. El procedimiento escogido es calcio en suero en miligramos por decilitro. El intervalo de medida analítico declarado va de 1 a 20 miligramos por decilitro. La especificación de desempeño para error total escogida para este procedimiento de medida fue tomada de CLIA y es de 1 miligramo por decilitro. Es un caso en el cual la especificación de desempeño analítico está expresada en unidades de concentración. El error sistemático máximo permitido va a ser el 50% de la especificación de desempeño analítico definida para error total. Entonces el 50% de 1 es 0.5 miligramos por decilitro. Y los límites de desviación tolerables para linealidad los vamos a establecer como el error sistemático máximo permitido como un todo, no una fracción. Como muestra alta, vamos a utilizar una muestra de un paciente que sabemos que es alta y que el promedio de las determinaciones que efectuamos sobre esa muestra nos dio 19.615 miligramos por decilitro. La muestra de blanco es una muestra de solución fisiológica de 0.000 miligramos por decilitro. Y la cantidad de muestras que vamos a trabajar de diluciones son 5. ¿Cómo vamos a preparar estas diluciones? Mezclando volúmenes iguales, ¿sí? Y el valor asignado lo vamos a referir a lo que son proporciones. Partimos de una muestra de blanco y una muestra de alto. La proporción para el blanco de la muestra alta es 0 y para la muestra alta la proporción es el 100%, la proporción es 1. Generamos la muestra 3 mezclando volúmenes iguales de la muestra de blanco y la muestra alta. Si multiplicamos el factor de dilución por el valor asignado a la muestra alta, obtenemos la concentración de la muestra S3. Mezclando partes iguales de la muestra S3 y la muestra de blanco, obtenemos la muestra S4. La proporción de la muestra alta en la muestra S4 es de 0.25. Si multiplicamos por 0.25 el valor asignado a la muestra alta, obtenemos el valor asignado a la muestra S4 en unidades de concentración. Hacemos lo mismo con la muestra 5. Hacemos lo mismo para generar la muestra 6. Entonces, también hacemos lo mismo con la muestra S3 y la muestra H para generar la muestra S2. En este caso,
¿Cuántas muestras he generado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La muestra de blanco no se incluye en la verificación. Considerando los niveles de decisión médica que tiene este procedimiento de medida en el laboratorio decidieron no hacer participar en la verificación a la muestra S5. Entonces se quedaron con las siguientes muestras. Con la muestra alta, la S2, la S3, la S4 y la S6. 5 muestras. Los valores asignados que surgen de las proporciones que se le asignaron a cada uno de los tubos son los que ustedes están viendo en esta diapositiva, que cubren de manera concreta el intervalo de medición declarado por el proveedor de la prueba. En el experimento, a cada una de las 5 muestras la voy a correr por duplicado en una misma corrida analítica. Y lo que están viendo ustedes ahora son los valores de los duplicados sobre cada una de las 5 muestras. ¿Y ahora qué sigue? Y ahora nos vamos al software para poder elaborar las conclusiones de este estudio de verificación. En lo que es el módulo SEM del sistema G-Monitor, tenemos el módulo de evaluación de linealidad. Ahí es donde vamos a ingresar. En la primera parte del informe tenemos la fecha del análisis de los datos. La segunda fecha es la fecha en que se llevó a cabo el procesamiento de las muestras. La identificación del procedimiento de medida. ¿Cuál es la especificación de desempeño analítico para error total que se escogió para este procedimiento de medida? Definimos que trabajamos con un modelo de presupuesto de error y definimos a su vez que en la especificación de desempeño analítico que hemos definido para error total, le vamos a dar un 50% al error sistemático. Tenemos el lote de reactivo y su vencimiento, el lote del calibrador y su vencimiento, y la cantidad de muestras que he utilizado y la cantidad de replicados que efectué en una corrida analítica sobre cada una de las muestras. Acá tenemos las proporciones o factores de dilución que se aplicaron para cada una de las muestras. Las muestras fueron preparadas, ya vieron cómo las preparamos, son preparadas por diluciones no seriadas de muestras sin valor asignado. Y el panel fue confeccionado con una muestra de blanco, si bien la muestra de blanco no se trabajó para la verificación, pero sí fue necesaria para obtener las diferentes diluciones. En esta parte del informe estamos viendo cómo se preparó el panel de muestras y como yo les conté, existe la posibilidad de trabajar con una muestra de blanco y una muestra de alta o trabajar con una muestra baja y una muestra alta. Estamos indicando que en este caso le estamos avisando al software que nosotros trabajamos con una muestra de blanco y una muestra alta para generar las diluciones. Y acá tienen las diferentes proporciones de las distintas muestras que fueron consideradas. Recuerden que yo les dije que iba a ir a mi plataforma analítica y dentro de una corrida analítica iba a procesar cada una de las muestras por duplicado. Acá tienen los valores de los duplicados obtenidos para cada una de las muestras dentro de una corrida analítica. El número de identificación de muestra, el valor teórico asignado a cada muestra y los valores obtenidos para cada uno de los replicados. Es información muy simple. Recuerden cómo hemos accedido a estos valores asignados teóricos. Estos son los replicados. Recuerden, cada uno de los tubos fue procesado por duplicado. Y lo que están viendo en el software son los valores de los replicados obtenidos para cada muestra dentro de una corrida analítica. Vemos ahora un gráfico de dispersión, donde en el eje X tenemos los valores asignados y en el eje Y tenemos los valores medidos. El software traza una curva de orden 1, una línea recta, y estima, en este caso está pasando por 0, estima la ecuación de la línea recta, por lo tanto la ordenada al origen al pasar por 0 es igual a 0. Tenemos el valor de la pendiente. El valor de Y se puede obtener multiplicando a la pendiente por el valor asignado. Tenemos la tabla resumen que nos propone el software para que vayamos pensando qué es lo que está haciendo. Y ¿qué estamos viendo en esta tabla? Vamos a ir columna por columna. En la primera columna tenemos
los valores asignados, y ustedes ya vieron cómo se obtenían estos valores asignados, que surgen de las proporciones calculadas sobre cada una de las muestras a partir de los valores obtenidos para la muestra alta. El valor predicho, que es muy fácil de obtener. Para obtener el valor predicho, multiplicamos por la pendiente a cada uno de los valores teóricos asignados. Si no me creen, no hay problema, hagan las cuentitas y van a obtener esos números. La media es la media de los valores obtenidos. La desviación es la diferencia entre la media y el valor predicho. Recordemos, como vimos en los dibujitos, que a cada desviación le calculábamos un intervalo de confianza del 90%. El error sistemático máximo permitido es de 1 miligramo por decilitro para error total, por lo tanto, para error sistemático, que es el 50%, es de 0.5 miligramos por decilitro. ¿Sí? Y en estado nos dice para cada una de las muestras que el estado es aceptado. Seguramente algunos ya se dieron cuenta por qué es aceptado. Pero vamos a verlo. Si ustedes se fijan las desviaciones, en ningún momento las desviaciones, sin considerar el intervalo de confianza, exceden al error sistemático máximo permitido. Pero es mucho más lindo y más bonito verlos en el software que prepara Evangelina. Recordemos que tenemos un avioncito que tiene alas. En el centro está el valor obtenido para la desviación y el ancho de las alas representan el intervalo de confianza del 90%. Siempre que se den estas situaciones, que por lo menos una parte de la alita esté incluida dentro del intervalo de aceptación, vamos a decir que la verificación para esa muestra está aceptada. ¿Y cuándo va a estar rechazada? Cuando todo el avión con sus alas caigan por fuera de este intervalo de aceptación. Vayamos al caso real. El software grafica las desviaciones obtenidas para cada una de las muestras con sus intervalos de confianza, ¿sí? Y tienen también dos líneas rojas, que básicamente, ¿qué es lo que están representando las líneas rojas? Las líneas rojas están representando lo que era el ADL, ¿no? La desviación permitida de la linealidad, sumada y restada. Entonces vemos que el avioncito y sus alas en la totalidad de las muestras están incluidos dentro de este intervalo de verificación. Por lo tanto, podemos decir sin ningún temor que la linealidad se ha verificado en el intervalo de linealidad evaluado. Yo estoy seguro que si repasan esta presentación un poquitito más despacio, le van a encontrar mucho más sentido y van a terminar dándose cuenta que este modelo sí vale la pena. Es un cambio bueno, es un cambio que aporta valor y va a ser mucho más fácil de implementar este protocolo en el entorno del laboratorio clínico, más contando con la herramienta de software que han diseñado entre Evangelina y Martín para la aplicación de este protocolo. Entonces, Evangelina está en línea también, así que entre los dos vamos a tratar de contestar todas las preguntas. Tenemos un ratito de preguntas, un espacio de preguntas y respuestas. Podemos contestar algunas preguntas o inquietudes. Benjamín.